Seguimos con Jules. Por cierto, estoy pensando en subir los vídeos que tengo yo a YouTube de los tutoriales y demás. Subirlos modificados con la IA doblados en inglés. Seguro que tienen súper éxito. Venga, sigo. A ver cómo traduce la IA lo de ¿qué pasa, artista? ¿Qué marcha me llevas? Cedric's strange machine unleashed my memories, Gracias, Silver. lightening the no te dark preocupes. void of my stay at the island. The Annabelle Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to Por cierto, the es un juego war's español own este, ¿eh? menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Mira, ahí tenéis a Jules, que está un poquito cambiada. Esta es... Claro, vosotros cuando la veis hacer directos, si veis a Jules normalmente... Where am I? Tú ves a Jules y es una pelirroja súper bonita y hace directos de lunes a jueves. Pero si es en Vernes... Así es Jules Vernes. En sábado ya es distinto. Vale. It's destroyed. Fixing it will be difficult. Oh, God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabelle Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? There's no sign of life. Maybe I will find someone inland. Oh, I need food. Pues cómeme los huevos desde atrás, como si fueran un racimo de uvas. A petroglyph. It's ancient. It must mean something. An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. Claro, te encuentras una carta en medio de la playa y dices, tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Carta. Carta 1. Monstruos. 19 de septiembre. Noche y día no podía pensar en otra cosa, salvo en cómo podría acabar con algunos de aquellos monstruos durante su cruel y sangriento divertimento, y si era posible salvar a la víctima que traían aquí para sacrificarla. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra ellos, cuando tal vez hubiera 20 o 30 de los suyos armados con sus dardos y sus arcos y flechas, con los que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo lo haría con mi pistola? Oh, meme. Y aquí empieza Day the Diver, hostia. ¿Te imaginas? Sí, es un point and click. Es un point and click, Jules. Vaya. ¡Yaja! 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 I need something to clear up this thicket. This place is a paradise, but not a soul around. I hope this island will not become my grave. ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Yaja!
¡Yaja! ¡Yaja! There's something written on it. In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the year. O sea, tú cuando Another petroglyph. The symbols are different. tú cuando llegas a una zona así abierta, o sea, tienes que hacer el yaja. A former inhabitant made it. I hope that if he's... However, it's been a long time since this was built. It might work. If only I could find a tackle. I need a tackle to make it work. ¿Qué cojones? Espérate, no. Ya lo he hecho mal. Ah, no, no, no. Vale, ¿qué sería? ¿Aquí primero? Ahí va. Yes! Su defecto, gritar. I need a tackle to make it work. Vale, esto ya lo hemos arreglado. Vale, ahora vamos a ver. Necesita cosas. Está I need chulísimo el to break juego, ¿eh? the lock. I need to break the lock. El aparejo. Vale. There's a series of marks. It could be a calendar. If we take each of the small ones for a week and the big ones for months. Mon Dieu. Otra carta. Carta 2. 27 de noviembre. Estaba tan asombrado con el evento en sí que ya nunca había sentido algo semejante, ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho. Me sentía como muerto o enajenado. Y el movimiento de tierra me revolvía el estómago como si uno fuera zarandeado por el mar. Pero el estruendo de la caída de la roca me despertó, es decir, me sacó del estado de estupefacción en el que me encontraba y me llenó de horror. Madre mía, es que me cuesta leer esta letra, ¿eh? Y no pensé entonces en otra cosa que en la colina cayendo sobre mi tienda y todos mis bienes, y sepultándolos todos al mismo tiempo. Y aquello hizo que se me cayera el alma a los pies por segunda vez. Después de la tercera sacudida, y cuando yo no sentí ninguna más durante algún tiempo, empecé a animarme, y sin embargo no tuve suficiente valor para volver a trasponer la empalizada por miedo a ser enterrado vivo. Y me senté en el suelo, muy abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. ¡Pene! Ay, mira, tenemos ahí una escalera, ¿eh? Vamos para arriba. ¡Hola, Rina, bonica! Ya que me pierdo algo seguro. Tenía puzzles súper chulos. Luego le echo un vistazo.
¿Qué tal, Rina Mónica? ¿Cómo estás? Sí, aventura gráfica. Buenas tardes. Aquí jugamos de todo. Aventura gráfica y de un estudio español. Mira, y aquí podemos hacer otra vez el... ¡Yeja! 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 ¡Las ratas al aire! ¡Yeja! Pues estamos en la colina. ¿Por qué canjeas anuncio, Citus? ¿Ha salido el anuncio? No sé si ha salido el anuncio. Debería. Hostia, ¿tuviste fisio? Vas con la espalda llena de esos puntitos rojos. Esos círculos rojos. Puntitos los cojones. ¡Yaja! 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 I must find a shelter first. Me parece que se está riendo el árbol, ¿eh? I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there, there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clearer head, I will find how to fix it. Así no me vais a hacer el gañán. ¿No te gusta cuando hago el gañán? ¿Por qué no te gusta cuando hago el gañán? I spent 2 days completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world. Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? I wasn't wrong. Mira la cara de la luna. I must find out what that light was. La llama de la imaginación. ¿Qué tal estás? La Survivor City, Bonico, muchísimas gracias por tremenda sub. 10 mesecacos, ¿eh? Ahí va, le iba a hacer la promo a las cositas de José, ¿sí? ¿Sabes? Porque me ha salido antes que la Survivor. Claro. Te dejo sorda. De hecho, en la Tierra también hay caras, ¿te refieres? ¿Te referías a caras, Jules? ¿Qué tal estás, Bonico? No, la promo a las cositas de... I need to break the rope. Y para romper la cuerda... Oye, es que está muy bien que... But the island has changed. What happened? Hostia, es verdad. Ya tenemos ahí un elefante. ¿Qué cojones? Y mira, de la lengua... De aquí, de la lengua... De la lengua sale como una serpiente. O sea, de la calavera, ¿lo veis? La estoy tapando yo, soy gilipollas. Os la estoy tapando yo, perdonad. No lo podéis ver. Vale, ahí tampoco. Ahí lo podéis ver. Y una farola. Sí, no, pero eso lo habíamos visto porque era la luz, se supone. ¿Y una vez de puntos? ¿Cómo? Ah, vale, no, la farola no la había visto, que está ahí abajo. Vale, perdón. Perdón, la farola no la había visto. Bueno, vamos a bajar. Mierda. Bueno, imaginaos que estamos bajando, ¿eh? Pues tengo un tutorial de lo del... I need to break the lock. Tengo un tutorial de cómo hacer lo de la cámara. Pero bueno, el sonido es simplemente meterlo en una macro, en una multi-action del Steam Deck, y que cuando le des al botón suene eso. But what the... An elephant and a balloon? What's going on here? They
feel familiar. Maybe a dream. 5 semanas en globo. El 31 de enero de 1863, Julio Verne vio su primera novela publicada, 5 semanas en globo. La historia nos describe un trepidante viaje a través de los territorios inexplorados de África, de la mano del excéntrico doctor Samuel Ferguson, su fiel lacayo Joe y el cazador profesional Dick Kennedy. Con el objetivo de encontrar las fuentes del Nilo, estos aeronautas deciden atravesar el continente viajando en un globo, bautizado como Victoria en honor a la reina de Inglaterra, cuyo uso innovador del hidrógeno le permite realizar largos trayectos. Inmediatamente, la novela se convirtió en un gran éxito de público y crítica. En parte, esto se debe al enorme interés del público de aquel entonces por el continente africano, pero también por la mezcla de viaje imaginario e información científica sólida para aquella época. Uno de los pasajes más famosos de la novela describe cómo un elefante remolca el globo para atravesar la cordillera conocida como los Montes de la Luna. Gracias a este primer éxito, Verne tuvo la seguridad económica que le permitiría llevar a cabo su sueño de convertirse en escritor. Firmó un contrato con la editorial de Pierre-Jules Hetzel, porque eran tocayos. Entonces, claro, dijo, yo también me llamo Jules, pues vamos a firmar y trabajamos juntos. Que iba a publicar el resto de sus obras durante los próximos 40 años. Cabe destacar como curiosidad que Verne jamás había montado en globo cuando escribió el libro y no lo haría hasta años más tarde. Mola que vengan cosas de estas así curiosas, ¿eh? En el fondo había un pájaro como hecho de puntos. No, pues no me he dado cuenta tampoco. Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Never heard these names before. How strange. They don't look like they have been dragged here by the sea. Where do they come from? Pero hombre, ¿cómo es que no has escuchado a Víctor Hugo, Alejandro Dumas, los tres mosqueteros? What's going on here? Compagnie Parisienne de l'Électricité? That can't be. How does a streetlight get here? And this writing desk. Again, it's weirdly familiar. That must be the light I saw. Wait a moment. There's something on the ground. ¡Cuchillo! Ya podemos matar a gente. Es un machete. Está el machete y la hembreta. ¿Y esto? What's this? A door. That wasn't here before. It's jammed. To activate the mechanism, I need the missing blocks. Could the petroglyphs be the answer? Oh. Oye, pues mira. I need something that can help me. Vale, con esto, a lo mejor. ¡Anda, mira! Another petroglyph. The symbols are different. Vale, pero no tenemos como... A ver, hay algo más aquí en... Debería hacerle fotos a esto. Pa' luego. Aquí no hay ya ni mierda en las tripas. Hola, Mar, bonita, ¿cómo estás? Qué hermosa. Esa Mar bonita. Que claro, tenés que tener cuidado. Porque Mar es una persona súper salá. Entonces, si decís, me cago en la Mar salá, que no sea nuestra Mar, ¿eh? Que no sea nuestra, que sea otra. Pero no, la nuestra no. Vale, y ahora vamos a hacer ese también. Bueno, les voy a hacer fotos porque luego no me acuerdo de las cosas. Joserra, acordarse de cosas. Vale, tenemos un machete. Lo que podemos comprar... Madre mía, estoy hecho un traslúcido. Vale, esta es la serpiente, ¿no? Ahí va. ¿Patar? Ahí va, no, perdón. ¡Hala!
A tomar por culo. Te he pillado. Herramientas. Madre mía. Ha dicho. ¿Ves? Los pajaritos hacen... Ha sido cuando ha venido Mar. Yo no digo más. Sí, lo vi el otro día en Instagram, creo. Que se ha cogido otro gatete bonito. ¿Era un gatete negro? ¿Puede ser? Me pareció. ¿Cómo me gustan a mí los gatetes negros? Como mi puchu. I need something that can help me. No, el negro es el tuyo de antes. Vaya. A ver, espera. Vale, si hacemos así. No, pero no me deja pararlo. Vale, pero si hacemos esto... Claro, si no está eso tirando no hacemos nada. Ni mierda las tripas. Vale. Vale, lo que estoy pensando... A ver si ahora cerramos. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Ole. La bestia parda de los puzzles hoy, ¿eh? I need something that can help me. Arreglado. Vale, aquí tenemos eso. Y aquí hay unas especies de pokéballs en las que hay una... Another petroglyph. The symbols are different. Muy bien. Y a ver qué dice este hombre. 8 de enero. Apenas había descendido cuando se adelantó hacia mí con una lanza en la mano para matarme. De pie en un montículo, oí que me hablaba con voz tan terrible que es imposible tratar de describir el espanto que me produjo. Todo lo que alcancé a entender fue esto. Puesto que lo has visto, no te ha movido a arrepentirte, ahora morirás. Y levantó la mano para atravesarme con ella. Levantó la lanza, perdón, para atravesarme con ella. Nadie que lea este relato esperará que yo sea capaz de describir el espanto que pasó mi alma ante tan terrible visión. Aunque solamente se tratase de un sueño, soñé también el espanto que me produjo. Y menos aún podría dar una idea de la impresión que quedó en mí una vez hube despertado y comprendido que se trataba de un sueño. ¡Hala! Qué mal leo, es que me cuesta leer con esta tipografía.
Pero me cuesta leer en general. También es cierto. Monetes. Ole para Sainz. Uy, qué bien. Hola, Pablo, bonico. ¿Cómo va el día? Bueno, pues aquí andamos. Disfrutando de una tremenda aventura gráfica. Vale, ¿veis? A las serpientes aún no podemos llegar. ¿Qué pasa? Hay una notificación. La resistencia. Y un audio de Solid que veré luego, que oiré luego. Vale, ¿podría reparar ahora la barca? Quizá. RC was here. Robinson Crusoe estuvo aquí. Robinson Crusoe was here. Que lo sepáis. Vale, y ahora... Pero no puedo hacer nada. Busca los fragmentos, pero si es que no están, no tienen fragmentos. ¡Ay, seré gilipollas! Ya verás. Espérate. That's not useful now. No, pues ¿dónde coño están los fragmentos? Pues no lo entiendo. Y hemos perdido las herramientas. Hemos perdido las herramientas, ya no tenemos las herramientas. The stick has a weird shape, almost like a key. That's not useful now. Ah, ahora sí, claro, 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 Carmele, claro. Esto ahora todo tiene sentido. Había leído, estoy resfriado. Manolo. No sé leer, ¿vale? Perdonadme. Te vas a un festival de cerveza artesana, Kiva. Disfrútalo muchísimo, tío. Supongo que estará todavía por aquí. No sé si está, si me oyes, pero disfruta mucho de ese festival y no te vuelvas muy mecedora. Ahora sí. ¿Me puedo tirar por aquí? No. Vale, tenemos 2 y hay 4, ¿no? Tenemos otro arriba y otro a la izquierda del todo. Voy. Voy, gente, voy. Voy. Me gusta el juego, ¿eh? Me gusta el juego. Vamos a poner música otra vez. Ya. Yeah. No, y los puzzles son asequibles, no es algo que... No es algo tremendamente difícil. Y son entretenidos, me gusta, me gusta. Now I have all the blocks for the door.
Petroglifo. Somebody wants me inside. What if it's a trap? ¡Bonnie Should I take the Carmen! chance? Sí, he descansado de puta madre I hoy, could la probably verdad. find inside an explanation for what's going on. And of course, it's a much more solid shelter than a wood cabin. ¿Y tú qué tal? ¿Qué marcha llevas? ¿Estás en el farmeo hoy? Qué bonita que es Bonnie Carmen. ¿Sabéis que es súper bonita? Mira, otra cara. Está esto lleno de caras. Desde las sombras del curro, que se dé genial, Carmen. Y tranquilidad. Holy Antikythera mechanism! What's this place? This hasn't been built by some castaway. Ahí no llego, ¿no? No. I'm trapped. I hope there's another way out. Ya te la han liado. Y aquí hay unas luciérnagas. Y ahí hay cosas escritas también. Bueno, tenemos un machete. Yo con eso es suficiente. Mira, más caras. Mon Dieu! What's going on this island? The Life and Incredible Adventures of Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Wait a moment. I remember that. I've read this book a dozen times. My God, the letters, the cabin. These are elements of that same story. Am I hallucinating? 25 de abril de 1719 se publicó Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, considerada la primera novela en lengua inglesa. Defoe escribió Robinson Crusoe en aproximadamente 6 meses, cuando tenía más de 50 años, y se convirtió en un fenómeno, convirtiéndose en uno de los libros con más ediciones, traducciones e imitaciones de la historia. Robinson Crusoe se hizo pasar por una crónica de hechos reales. Las historias de náufragos eran muy populares por aquel entonces y se barajan varios nombres que podrían haber servido de inspiración para Defoe, entre los que destaca el bucanero Alexander Selkirk, quien en 1704 prefirió quedarse en la isla deshabitada de Mas a tierra, en el Pacífico Sur, que seguir a bordo del Cinque Ports, al que consideraba demasiado averiado para seguir navegando. Tras 4 años y 4 meses en soledad, fue rescatado sano y salvo por el Duque, otro buque corsario. Al regresar a Londres, su historia de supervivencia lo convirtió en una celebridad. En 1966, la isla fue rebautizada como Isla Robinson Crusoe. Julio Verne era un gran admirador de Robinson de Defoe, algo que le quedó patente en muchas de sus obras, como La Isla Misteriosa, aunque en este caso lo que lleva a los protagonistas a la isla del título no es un naufragio en el mar, sino la caída de un globo aerostático. En 1882 publica Escuela de Robinsones, donde hace naufragar a sus personajes en otra isla en la que deben sobrevivir, sin más ayuda que la de una indígena y la de sus propias manos, a toda clase de peligros y amenazas como inclemencias atmosféricas, tribus de caníbales e incluso a animales salvajes. Por cierto, el título completo de la obra era La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco. Un título súper... Espérate, que no ha terminado, espérate. Habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. O sea, un buen título. Un título cortito, que se te queda. Y dices, ¿cómo se llama? Robinson Crusoe. Este juego es un juego español, Carmen, una aventura gráfica
Y es muy bonita. Y mola muchísimo. Machete se abre paso hasta Albacete, tal cual. Un hombre con machete se hace paso hasta Albacete. O sea... Atentos. ¡Hey! All right. Un hombre con machete se hace paso hasta Albacete. Un hombre con machete se hace paso hasta Albacete. Un hombre con machete se hace paso hasta Albacete. Suzume. Qué chulas las referencias históricas, mola mucho. Tiene nombre de Isekai. ¿Pesado? ¿Quién? Otra. Livingston, supongo. Suzume. Y la muchacha que está ahí trabajando, pues nosotros aquí haciendo el gilipollas, pues la estamos distrayendo. Wait a moment. There's a note here. What mystery is this? All the books have my name on them, but they're all blank. No titles. De la Tierra a la Luna, la Vuelta al Mundo en 80 días, el Rayo Verde y el Volcán de Oro. No entiendo. Ah, vale, ya lo entiendo. De la Luna a la Tierra, la Vuelta al Mundo en 80 días, el Rayo Verde. ¿Será este? Y el Volcán de Oro. Yes. Easy. Sume de su. Que se distraiga. It's ancient Greek. The gift of playa will help you to change pieces of the world. Only if your imagination is as brilliant as her flame. O sea, es griego antiguo y no ha dicho joroña que joroña. Venga, ¿qué clase de griego antiguo es este? What's this? It must be hundreds of years old. What? Good heavens! But what in the name of... But here again? What's going on? Did this artifact do it? What is this? Tienes muy poca imaginación, ¿eh? Este es el píxel en el que se activa y se desactiva el sonido de la cueva, mira. ¿Ves? Wait a moment. The inscription. The gift of playa will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix them with this devilish artifact. Claro. Time has changed. What happened? Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Vale. Mira, vamos. A ver, tampoco me puedo estar tanto tiempo, ¿eh? Fortunately,
Stones resisted and kept withstanding. ¡Corre, plátano! ¡Sube, plátano! ¡Corre, plátano, Verne! Eso es nuevo también, ¿eh? This is a nightmare. I must run away from this island. Maybe I could fix the boat with this devilish artifact. I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. Vale, por ahí no puedo volver. What the hell is going on? Mira, hay un sujetador ahí colgado, ¿eh? Cógelo. Hay un sujetador ahí colgado, ¿eh? Los pajaretes vuelan en su velocidad normal. ¡Adiós, pajaretes! La calavera esa de las nubes. No me gusta que haya tantas patas. Hours later, while I was drifting away, my head still boiled with questions. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Scared to death, I discovered a new truth. It was a monster, yes, but made of steel. Era un Tilus. En este momento era un Tilus, porque es Now Tilus. ¿Sabes? Si fuese antes, sería Before Tilus. Si fuese después, sería Later Tilus. Como es ahora, Now Tilus. What a tale. If I hadn't seen the iMac working with my own eyes, I would truly believe that you, as we doctors say, were as mad as a March hare. Does something of this make any sense to you? Not at all, but it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything, your hallucinations, your amnesia, the books, even the island, draws lines that link your mind with the iMac. Any clue of how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, disconnection? It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize, much to my regret, that the captain has opened for me the doors of an incredible world, that without the Nautilus and his technology, I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful. His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Now, go to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Venga. Que me han recetado que me vaya a dormir. Me sienta fatal eso. A mí las siestas son bien, ¿eh? A ver qué dice este hombre. Ceslava, por cierto, el juego me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho. Me está molando mucho. Creo que los puzzles son interesantes. Uy, va. Verne, I knew I'd find you here. How are you? What has the doctor said? I'm fine. I just need some... Oh, good. I'm afraid that it will have to wait. Que no, que me voy a dormir. Ah, this never stops. Verne, I revised my notes.
Que vayas al núcleo, copón. If we dig more into the ship that carried the chest and the compass, maybe we can find out another way to open it. Just in case the IMAG doesn't work anymore. Not a bad idea. Oh, bloody... Do me Que a no me favor. sale del coño, The chorra. captain keeps a very detailed record of the Greek ship's history. Please, take a look. See what you can find. I'm coming! I'm coming! ¡Está la Search into mierda! the closet. Look for the log. I don't envy her job, that's for sure. Better if I don't bother them. My presence here is never appreciated. Vale. Vemos el mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Thank God, the elevators are still working. A ver qué hay en los tesoros. Barra suministros. Tenemos que ir ahí arriba del todo, ¿eh? Pero por aquí no podemos salir. Por aquí tampoco. Vale, estamos bastante limitados en cuanto al movimiento. El corte de contenido será de juego. Señora de los cojones, deje de tocarme los mismos y vaya asusta la mierda. Mira, ¿habrá arreglado esta muchacha ya lo que estaba roto? Mr. Verne, don't come any closer. Mr. Verne, don't come any closer. Vale. Voy a cierre la puerta que se escapa el gato. That's all the records we have about the Scylla, the Greek ship. But these are the same papers that... Wait, what does this mean? This note. Important info in audio cylinders 399, 244 and 219. Apunta. Tenemos que ir ahora al archivo, ¿no? Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Ancestors Island. This is the place in which everything tells us that the flame of Hephaestus lies in. It's not only protected by those so-called ancestors, but also it's located at the center of a magnetic anomalies area that drives navigation devices mad. And to make matters worse, the island is also surrounded by huge currents and fog banks, making it virtually unreachable. Como Pandaria. Who's this Ned Land? I can't recall that name in the crew. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Compass of Destiny. According to our research, this compass, crafted with a mineral only found in the Ancestors Island, always points to it, as if it was its own north. This, combined with a coordinate system, was used by the few ships that still traded with the island. Nothing new, but what happened to this officer? I still have some stuff to do. I still have some stuff to do. Pero si no me deja... I still have some stuff to do. Ah, vale. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the flame of Hephaestus. In historical records and legends, it is told that the Atlantean people found in the Ancestors Island an amazing energy, which they called the Flame of Hephaestus.
Its implementation allowed them, in a few years, to develop unimaginable technology. It moved their ships and the gigantic machinery that built their city and harvested large crops. They also created a system of extraction. I must record this here. Today, I have found something that... it may change it all. I was with the communication system, routine maintenance, when I locked on a very strange signal. It sounded almost like a voice, but it was only noise. But, oh God, Captain has replied, and they've been talking like he understood that horrible sound. It seemed like they were talking about picking up a load at a certain point of the Indian Ocean, and the captain was constantly repeating a name. Verne. I haven't recognized the other voice, but I can't believe it. Nemo is not a traitor. I must confirm this before saying anything. We are about to dock at the secret base. If there's any evidence against Nemo, it will be there, in his office. I hope that they don't catch me, and that I'm wrong too. What? What have I just heard? Was Nemo waiting for me in the middle of the sea? My brothers, I know you are afflicted. Shame fell on us because we failed in our mission of capturing terrorist Nemo. I know because I felt the same dishonor. But I have had an epiphany. We didn't suffer a defeat. Fate revealed our true mission in front of our eyes. Este no era el malo de los Gijón. The artifact is a prodigy that can change ¿Quién es Ned Land? ¿Pavía? We have been spending our lives under the boot of politicians and bureaucrats of the curie of the nation, those who just exist to fill their bellies at the expense of our blood. I say, let's take the artifact and forge a new world based on order and purity. Are you with me, brothers? Que van a romper el barco, ¿eh? Ok, Jules, My bonita. sanity felt Que se ve like genial. walking on a glass floor. I discovered that no one in the crew had ever heard talk about Officer Ned Land. If that was not enough, the recordings disappeared and left me with no other evidence of it than my damaged memory. Somebody was pulling the strings of my fate. What did they want from me? I had to find out before it was too late. I could just follow Ned Land's advice. Search into Nemo's office and bring the truth to light. Whatever it was. En las extrañas del misterio. Capítulo 4. 30 de marzo de 1888. I Océano del must Sur. leave my plans for breaking into Nemo's office for later. The captain and Edriel want to meet me. It's not the time to go back to the Nautilus. I still have things to do here. My first trip outside, and it's inside of a dormant volcano in the middle of the ocean. I have to admit that Nemo has a talent for mise en scène. An old diver helmet from the first missions of the Nautilus. I've only seen them on paper. They look so much more rudimentary. I'm glad I've learned diving with the new ones. Mr. Verne! What obscure sea law have I transgressed now, Officer Turner? More than one, probably, but I don't want to talk about that, sir. I didn't have the time to show my gratitude for saving us from the nation. When we rescued you, I thought you were a spy.
If it were up to me, I would have returned you to that boat and let the sea judge you. Oh, I'm glad you weren't the one who decided my fate. But look what you have achieved with the captain. Solved Placea's temple puzzles, found the compass of destiny, saving us from the Raven himself. It feels like centuries ago since you came from that island. I'm glad that you're aboard, sir. Vaya. Oh, Se está well, poniendo tierna. thank you. Sí. Each day it's harder to recall my past life. That's something we all share in here. Captain Nemo slowly absorbs our lives and blends them inside the Nautilus's steel. I keep thinking about Officer Ned Land. Mr. Verne, I repeat, stop chasing ghosts. Since I joined the Nautilus, there has never been a Ned Land among the crew. Officer, may I ask you something? How was your life before the Nautilus? You may laugh. I was the rich heiress of a steel mogul. I was destined to marry a rich husband. For years, my parents convinced me that I wasn't worthy of anything else. It's hard to believe, seeing you now. Like many others, war took everything away from me. At first, I was paralyzed. I was unable to help anyone, only myself. But that girl at Battery Park, her parents were dead. She was wounded. I spent the night taking care of her, and I realized that I could make a difference. It was an epiphany. After that, I fought for many causes and cried until I ran out of tears. When I was about to surrender, I met Captain Nemo and the Resistance. They bring sense to my struggle. By defeating the nation? Showing me that together, we can change this corrupt world. Together we are High Until I Mountain. enrolled in the Nautilus, I was alone. The only thing I was doing was taking hits from waves, time and time again. Now, we are the rising tide. It doesn't feel really rising. Mr. Verne, don't be vulgar. Defeatism is not tolerated on board. We will prevail. Will we have enough supplies and materials? It will take a lot of time until... Enough, don't worry. Where does Nemo take all these supplies? May St. Elmo's fire burn me if I know. His web of smugglers reaches all 7 seas. When we need something, he provides. Do you know where the captain is? I must see him. But I don't know this prodigious hideout. The captain and Edriel are in the meeting room. Go to the elevator, 2nd floor on the left. Voy. Do I need an access card to move around the base? In the event that you'd need one, the captain will tell me about it. We are on alert. The use of them is now restricted. Oh, sure. The traitor. You may now leave, Mr. Verne. I have a lot of things to do. The captain and Edriel go to the elevator. Thank you, officer. Hala, lo tenemos. De ver otra vez la película. Oye, pues ni tan mal. Saludos de Tanqueto, que está montando un blastopuzzle. ¿Un blastopuzzle? ¿Qué es eso? James Mason de Nemo. Yo es que yo creo que no he visto la peli. 20.000 leguas de viaje submarino. I must admit that cans of algae mix are delicious. It will take a long time until I eat something from the sea again. Vale, aquí no hay nada. Segundo piso, enfermería. Ah, un blastoide. Ah, vale, vale, un Pokémon. Eso es un Pokémon, ¿no? Yo creo que no. Sí, pero lo he visto en así cosas random. May I help you? It seems you have problems. It's an illusion. Towers that distribute blue blood through the decks of the Nautilus. No, you can't help me. But thanks anyway. It's okay. I'll leave. Fuck. Mira la foto. The H capsule's ready. Verne, Yeah. about time. I am sorry.
It's my first time here. What do you want from me? Are the age capsules ready? Not completely. We still have to fit some details. But I'm sure that we will be able to gather the energy from the flame of Hephaestus and contain it to take it wherever it's most needed. You must be extremely careful. Lo seré. Yes, I know the story. It was the source of the power of the Atlantean Empire, and also of its ominous destruction. You've told me that a dozen times. You must make sure that they will be ready when we dock at the Me Ancestors' muevo Island. como ellos, mira. And what will happen if the iMac doesn't work anymore? How will we open the chest? I haven't found anything in the Scylla's log that could help us. The iMag will work! I am sick of waiting! Captain, your idea of using the blue blood to reactivate the iMag is unfounded. The reaction could end with all of us being... Enough! I don't want to hear you anymore! I'm fed up with you, with Cedric, with Verne. We must take radical action if we want to end the terror that is devastating the world! Please, Captain, calm down. You are not like this. I will not hear you, not even for a second! I am going to prepare the blue blood. If you aren't at the upper floor safe room in 10 minutes, I will go and look personally for you wherever you are. No me escupa, hijo de puta. The last lift. I give you my personal card. Personal card. ¿Sabes? Adriel, what do we do? Mr. Verne, the captain has given you an order. I hope we don't blow up. I'm more worried about the flame of Hephaestus. I need you to analyze the only map of Ancestors Island to find the safest way to the flame. But this map is... Do it, Verne. I must go back. Vale. ¡Oh, te toca! Disfrútalo mucho. El animal contra el que juego. Mucho ánimo, tío. Que se dé genial, que se dé genial. Y a resistir a tope. A resistir a tope, pavía. But this map is weird. But this map is weird. Claro, este mapa es extraño porque estaba mirando antes el otro mapa. Captain Office. Hostia, podemos usar esta. It doesn't work. It doesn't work. Merde. Obviously, it's closed. If I could get an access card. Coño, pues si la tenemos. It doesn't work. Me cago en 10. A miniature of one of the Nautilus's rejected designs. In the end, he... Wait a moment. There's a note here. It's from land. At last, I found a way to break into Nemo's office. These stains, it's like they hide something written or drawn. ¿Cómo? Vale. Vale, hay que encontrar una pupa ahora. No, una pupa no, una lupa. O serra. No sabes leer. Está chapado. Ok, ya está ahora para Bonico. Nemo and safety hatches. It must reach... These are the results of cholera vaccine tests. Seems Dr. Cedric is making... It looks like a piece of a diary from the builders of the base.
Espérate, no. I must admit that cans of apple. It will take a long. Vale, esto ya lo habíamos visto antes. Vale, ahora hay que encontrar... Sir, the more you hold me up, the more it'll take me to get ready. And we don't have much time. Go to meet the captain. Voy. El capitán está en el otro lado, da igual. No me va a dejar entrar, ¿verdad? No. Vamos al tercer piso. Al Call of the Sea. Oye, pues tiene también su rollete al Call of the Sea, ¿cierto, Manolo? Qué bueno. Los puzzles del Call of the Sea además me molaban mucho también. Y es español también el Call of the Sea. Vamos al tercer piso. I must find some information before leaving. No, hostia, no. That's not useful now. No puedo entrar aquí tampoco. Entonces... No entiendo. I've told you before. Ah, coño, si la lupa está aquí. That can help me. Seré idioto. It doesn't work. If I get the blue lens, I'm sure that I will be able to read whatever is written here. Officer Land must have used these same lenses to write hidden messages on the map. Merde. Obviously, it's closed. If I could get an access card. Vale, ahora la tarjeta azul. O sea, la lente azul. I'm looking for a blue lens that's missing of the loop at the map's tip. Doc often uses it to cook his medicines. Did you... Thank you. Vale. El propio juego te da las pistas, además. I must find the blue lens first. Vale, y ahí haremos la tarjeta luego. Vale, entiendo cómo va esto del puzzle. Vamos a la enfermería. Lo tengo claro ya. Nimo. Perfecto. Para arriba, Verne. That's not useful now. That's not useful now. ¿Cómo que no? That's not useful now. That's not useful now. ¿Pero cómo que no?
I've told you before. Ah, vale, colocar la lente azul desaparecida. These are numbers and access card combinations. I can forge one with the tools available at Akos's workplace. I had to take note of these codes. Yes! Voy. I need something that can help me. Yes! Vamos. Lo tenemos, ¿eh? I Vale. need something that can help me. Todo. Esa no es. Esta. I've never seen Nemo with a turban. Personal memories. Wait. Here there are notes with the name Edriel on them. This bookcase is hiding something. 5-2. No lo entiendo entonces. V por 2. Sería este. ¿O? Es que sería ese, ¿no? A ver si hay otra cosa que no... Ah, vale. Del 1... Pero no, la X no está ahí. Vale, porque estaba pensando en los símbolos de las esquinas, ¿vale? Ah, vale. Pero no entiendo. O sea, V, 4 palotes. No lo entiendo entonces. Ah, espérate.
veí. No. O sea, este es el primero. ¡Ah! Chucasa. Vale, ya lo he pillado. Ya he pillado el puzzle. Ya lo he pillado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo he pillado. 5-2 es el segundo, que sería este. Ahora, el tercero es 4-5. Y el cuarto es 4-5. 4-5. Vale, no. Y el otro es 3-3. ¡No! Me cago en Dios, que me he equivocado. Joder, qué tonto soy. Ese. Soy tontísimo a veces, ¿eh? Soy tontísimo a veces. What's this? A record of every member of the Nautilus crew since it was built. Here, no doubt, I will find information about Officer Land. But there's nothing here about any Ned Land. That can't be. Maybe it's been manipulated. No, it certainly doesn't seem to. Am I really losing my mind? Sí, claro. My headaches don't stop even for a minute. I believe my body rejects the ideas that lately boil inside my mind. I've conceived a god-awful plan to give the world a second chance. The war and the nation are going to end the future. Project H, as repugnant as it may sound, is the only way out for mankind. I am aware that if we take the flame and activate the aerial torpedoes, thousands of innocents will die, and I will have to carry on in my conscience with their deaths. But after the tragedy, a new and fairer world will thrive from it. I hope that will ease my pain. Just like... ¿Quiere acabar con la humanidad? But it can't be. His true objective is using my capsules to bomb the nation with the flame of Hephaestus. He wants to unleash a genocide. Oh my God! What am I going to do? I must stop him. But how? Hostia, está guapísimo, ¿eh? ¿Qué tal estás, Piniplos, bonica? Léase con voz de periodista. Buenas tardes. Aquí en directo desde el gym, informando de la desaparición de Gym Bros. Parece que han sucumbido a las ganas de dormir la siesta. Devuelvo la conexión. Espérate, lo vamos a hacer bien. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Buenas tardes. Aquí en directo desde el gym, informando de la desaparición de Gym Bros. Parece que han sucumbido a las ganas de dormir la siesta. Devolvemos la conexión al stream. Gracias, Piniplos, por informarnos desde el gym. Vale, voy a hacer otra pausita, ¿eh? He hecho un meo y volvemos.